Muy buenos días a todos, a mis queridos y apreciados estudiantes. Esta mañana, este día, estoy muy contento de compartir con ustedes una vez más nuestra cátedra de ética. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a dar paso a la finalización, por fin, el contenido de la unidad 2. Todo esto que hemos estado hablando entre la ética y la antropología. Y nos hemos centrado bastante en este factor filosófico y desde esta arista, perspectiva filosófica de la antropología, hasta que pasamos por todas estas teorías de la creación del universo y de la creación del ser humano. Si recuerdan, en el aula virtual he colgado también algunos recursos audiovisuales, algunos videos que les permiten también recabar más información, ahondar sobre este pensamiento. Ahora, desde un lado, ¿verdad? Por un lado, en una mano tenemos, pues sí, la perspectiva filosófica en cuanto a la creación del universo, en cuanto a la creación de la vida, del ser humano, de lo que toca el tema de la antropología. Pero necesitamos ver también el otro lado de la moneda, y entonces por eso es que en esta ocasión yo les quiero presentar este otro arista, esta otra perspectiva, cómo es que la Biblia también presenta la antropología bíblica, nos presenta información que nos revela entonces cómo fue la creación del universo, cómo fue la creación de la vida del ser humano y hacia dónde apunta. Para eso vamos a utilizar estas tres etapas para enfocarnos y pues estudiar un poco este asunto de la antropología bíblica. Y entonces vamos a ver estos tres escenarios: el ser humano antes de la caída, y ya vamos a hablar de eso; el ser humano después de la caída; y el ser humano restaurado por Cristo, definitivamente. Entonces, hablando sobre este asunto del ser humano antes de la caída, quiero que vean que todo lo que vamos a ver en esta ocasión encuentra su base precisamente en la Biblia, porque como les digo, bajo esta perspectiva, lo que queremos ver no es lo que filosóficamente ya vimos, pero lo que teológicamente la Biblia nos presenta. Y lo que la Biblia nos dice es que el hombre fue creado por Dios, que no fue este átomo de energía que explotó y que empezó a formar o empezó a asociarse en polvo cósmico y toda la cosa, estas ondas de expansión. No. Lo que la antropología bíblica nos dice es que el hombre fue creado por Dios y fue creado a la imagen de Dios. Las referencias son estas. En el libro de los comienzos, el libro de Génesis, en el capítulo primero, dice al final del capítulo: entonces dijo Dios. Mira, pon atención a cómo los verbos son presentados. Dice hagamos en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, es decir, que le da autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo siguiente, el 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, con énfasis, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sigue además en el capítulo segundo de este libro y dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Mira qué puntual: el día que Jehová Dios los hizo, los cielos y la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuántos elementos, ¿verdad?, en esta antropología teológica. Y si te fijas muy bien y pones atención a lo que te digo, los verbos, hagamos, como la cosa en plural, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Si es un Dios, bueno, ya te lo voy a contar. Pero tan enfático
cuando dice que lo creó a su imagen. Y además dice en el capítulo 2 que Él, Dios mismo, Jehová Dios, es quien creó los cielos y la tierra, y que al hombre lo formó del polvo de la tierra. Entonces hizo este muñequito de tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces todo lo que tiene que ver con la conciencia, la moral, los juicios de valor y todo esto está allí en este aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Ahora, fíjate, para explicar este asunto de hagamos, vamos a empezar por la naturaleza de Dios, y debemos de saber, entender y plantear este supuesto. Dios es un ser tripartito. ¿Cómo? Es un ser tripartito, que no son tres cosas separadas, es un único y mismo Dios, pero tiene tres maneras de presentarse a nosotros. Entonces en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: y Jesús, el Hijo, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, este también es conocido como el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. No dice que era literalmente una paloma, como en las películas nos hacen ver, pero dice como que lucía el Espíritu Santo como la figura de una paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo. Ok. Si alguien está hablando y dice: miren, ese es mi hijo, significa que esa persona es el Padre. Y ahí ves que tenemos al menos esta evidencia de la naturaleza tripartita de Dios. Jesús el Hijo, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Además, esta definición de la palabra tripartita, pues la encuentras en cualquier diccionario. Por ejemplo, yo he tomado el de la Real Academia de la Lengua Española, y dice de que la palabra tripartito proviene del latín tripartitus, y que es un adjetivo dividido en tres partes, en tres órdenes o clases, o formado por ellas. Precisamente, ¿verdad? Un solo Dios que está dividido o formado por tres partes, tres elementos, las tres personas. También vas a encontrar en el Word Reference que la palabra tripartito se define como realizado entre tres, una acción realizada entre tres. Y por último, vas a encontrar en el Oxford Dictionaries que está constituido por tres partes. Entonces, vaya, bien elemental, ¿verdad? Tripartito, de tres, constituido por tres. No vamos a pasar más tiempo porque es tan fácil. Ahora, fíjate, lo que hemos dicho es que aquí al lado izquierdo ustedes ven, está Dios como una sola unidad. Pero además lo que encuentras es que Dios está conformado por la persona del Padre, la persona del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Él en el Génesis 1, versículos 26 y 27 dijo: hagamos al hombre, se refería a esto, se refería a su naturaleza. Y así es que el ser humano cuenta con un cuerpo físico tomado del polvo y un alma, que es el soplo de vida, y el espíritu, más adelante vamos a hablar de esto. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Que Dios ha creado esto de acuerdo a su naturaleza. Mira, más allá que el ser humano, como para decir, ¿verdad?, que el ser humano es lo único creado a la naturaleza de Dios. Toda la creación fue creada a la naturaleza de Dios. Y vas a encontrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, pienso ahorita mismo en el tiempo pasado, presente y futuro, en los elementos de la tierra: agua, aire y fuego, en los colores básicos, que también son tres colores básicos, en la música, que tiene ritmo, armonía y melodía. Todo en la vida está conformado por estas tres partes, tres elementos, porque cuando Dios creó las cosas, las creó a su imagen, a su semejanza, conforme a su naturaleza. La Biblia dice que el ser humano es un ser tripartito, donde en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, quería estornudar y lo perdí, perdón. Y el versículo 23
Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Mira, esta es una palabra que los filósofos siempre han querido determinar, siempre están buscando cuál es el significado del ser y encontremos cuál es el ser. Y han querido definir el ser como una cosa etérea, casi esta fantasmita que anda volando por ahí, ¿verdad? Pero no, mira, lo que la Biblia dice en cuanto al ser es esto: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La naturaleza del hombre, su ser, es una naturaleza compuesta por tres elementos, tripartito. Ahora, qué importante, ¿verdad? Era pues precisamente esta. Su condición, la condición del ser humano, era un estado de inocencia. ¿Cómo? El ser humano era inocente. ¿Cómo definimos la palabra inocencia? Bueno, la definimos como alguien libre de culpa o de pecado. Una persona a la que no lo podemos acusar de haber cometido una falta. No tenía, el ser humano no tenía ninguna falta, no tenía ninguna culpa, no tenía ninguna malicia. Por eso es que podían estar desnudos y no sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque no tenían picardía, mala intención, ni tampoco malicia en su mente. ¿Cómo eran? Inocentes, como los niños. Ustedes han visto que los niños pueden estar desnudos en una piscina y no tienen temor, no tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque son inocentes. Ellos no entienden esto que nosotros ya entendemos. Podemos concluir a partir de la información previamente establecida que el ser humano hasta ese momento era un ser perfecto, sin pecado, hasta ese momento. Ahora, la siguiente etapa en cuanto a la antropología bíblica es este momento, el ser humano después de la caída. Ya vamos a hablar de ese término, pero para hablar de la caída necesitamos de nuevo ir al libro de los comienzos, donde todo comenzó, para entender de dónde fue que el ser humano se cayó y a qué le vamos a llamar esa caída. Entonces dice el capítulo 3 del libro del Génesis: pero la serpiente era astuta. Aquí hay otro actor que viene a ponerse en la escena, la serpiente. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, escucha esto, dijo a la mujer. Y ahora, este personaje al que la Biblia lo está llamando la serpiente, está hablando con la mujer. Y mira la pregunta que le hace: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, la mujer tan bruta, ¿verdad? Ella no sabía, no podía entender y comprender todo lo contrario. La mujer no era bruta, la mujer entendía. La mujer sabía bien lo que Dios había dicho. Ella era un ser sumamente inteligente. Por eso responde y dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Como te digo, la evidencia que tenemos a partir de la respuesta de esta mujer era que ella entendía lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que podía comer de todos los árboles del huerto, de todos, excepto de uno. Porque aquí en el versículo siguiente, en el tercero dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora la mujer entiende. Qué distinta esta relación. Porque, por un lado, la mujer sabe cuál ha sido la única orden que Dios le ha dado: no te vayas a comer, no te vayas a acercar y no toques este fruto de este árbol que está en medio del huerto. No, puedes comer de todos los demás. Pero en el otro lado lo que vemos es que la serpiente está diciéndole a la mujer: así que Dios te ha dicho que no podés comer de todo árbol. Muy distinta la historia, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho no comáis. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer. De este específicamente no podemos. Es solamente uno el que no podemos tocar. Pero mira, hablando en cuanto a terminología, este asunto de la caída que te estaba diciendo, la caída.
se refiere a la pérdida del estado original, del estado espiritual, del estado moral del ser humano. De esto que acabamos de hablar, de su estado de inocencia. En el principio, el ser humano era semejante a Dios, moralmente y espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Sin culpa, sin culpa. Y la serpiente, una serpiente que habla, ¿en serio? Bueno, en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 nos aclara que no se trata de un animal. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, la misma cosa que encontramos en Génesis, el mismo personaje, esta serpiente, se llama Diablo y Satanás. Entonces se trata de otra persona, disfrazado probablemente, o se le llamó así por sus características, ¿verdad? Como por ejemplo a este jugador de fútbol de Brasil de los años 90, a Ronaldo de Asís Moreira, le apodaron el fenómeno. Y no porque fuera en efecto un fenómeno, sino porque su manera de jugar era fenomenal. Entonces, no que él era un fenómeno como tal, pero sus características lo hicieron ser reconocido con ese apelativo. La misma cosa con este personaje, el diablo, Satanás. Sus características eran como de una serpiente. En Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora, no muy difícil de entender tampoco. Avancemos entonces. El ser humano es inocente. Es decir, que no reconoce la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el ser humano únicamente reconoce el bien. En ese momento, Adán y Eva no conocen el mal. Solo conocen el bien. Por eso son inocentes. El ser humano es inocente, pero no es tonto. No es tonto. No asumamos, ¿verdad? Es que qué tontito. La inocencia no es estupidez. La inocencia no es ser bobo. No, dice que reconoce la única cosa que Dios le había prohibido hacer. Y por lo tanto, frente a la verdad absoluta de Dios, Dios le dijo, no comas de este árbol, no lo toques, porque si te comes el fruto de este árbol, vas a morirte. Ahora, frente a la verdad absoluta de Dios, lo que la serpiente hace es plantear una duda. Así que Dios te dijo eso, ¿en serio te lo dijo? Mira lo que encontramos acá. Si seguimos con la lectura, dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí es donde la serpiente está planteando esta duda. Dios le dijo, si te comes de ese árbol, el fruto de ese árbol, te vas a morir. Pero ahora Satanás le dice, no, mujer, no te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué le está ofreciendo? Le está ofreciendo el estado posterior a la inocencia. Cuando Adán y Eva eran inocentes, solamente conocían lo bueno. No tomaban ninguna decisión, sino que Dios tomaba todas las decisiones por ellos. Y entonces ellos no distinguen malo. ¿Qué es malo? Yo solo conozco lo bueno. Yo lo único que hago es obedecer lo que Dios me dice. Por eso es que no he cometido un error. Pero ahora Satanás le dice, ¿sabes que tú podrías también tener esa capacidad de tomar tú las propias decisiones sin la necesidad de consultar a Dios? ¿Para qué le preguntas a Dios si tú mismo podrías llegar a hacerlo? Y está planteando una duda y hablándoles del posible estado al que ellos pueden aspirar más adelante. Dice la historia que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, se detuvo a contemplar aquello y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué encontramos acá? Bueno, encontramos esta palabra, el libre albedrío. ¿Cómo? La capacidad del ser humano de tomar su propia decisión. Dios no lo había hecho un robot que únicamente obedecía lo que Dios decía sin análisis, sin razón. No, todo lo contrario. Y ahora están dándose cuenta de que tampoco la voluntad de ellos ha sido suprimida.
tienen voluntad propia y por lo tanto pueden ejercer la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y así lo hicieron, comieron de este árbol. Y mira lo que sucedió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aquí se observa la pérdida de su estado original, la inocencia. Antes no sabían que estaban desnudos, pero ahora ya saben que están desnudos. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué vemos aquí? Bueno, lo que observamos es al ser humano tratando de arreglar el problema por sus propios medios, por sus propios méritos. Ahora se han dado cuenta que están desnudos y Eva, Adán, no sabía, yo tampoco. Mira, pero tengo vergüenza, necesitamos taparnos. Y fueron a conseguir estas hojas para taparse, delantales, ¿verdad? Cómo cubrirse. Ahora fíjate, hemos hablado bastante del estado del hombre, ¿verdad? Antes de la caída y ahora después de la caída. El hombre como fuente de actos buenos y actos malos. Nos lleva entonces a estas dos palabras, la voluntad humana y el libre albedrío. Son dos elementos que acabamos de mencionar recientemente en la lámina anterior. Y lo que nos revelan es esto, que el ser humano es la fuente de actos buenos y actos malos. Aquí está la voluntad humana. La voluntad humana es esta capacidad que tienen los hombres, que los mueve a hacer las cosas de manera intencionada. Yo no quise pegarte. Disculpa, fue un accidente, pero ¿qué me dices de tu voluntad? ¿En realidad fue un accidente o de verdad estabas pensando hacerle daño? ¿En realidad estabas pensando, es que yo nunca lo tomé en serio, para mí siempre era un juego? Bueno, y cortas con este chico, ¿verdad? Y le dice, bueno, es que las cosas no se dan. Yo necesito a alguien más estable en mi vida. Y empiezas a inventarte mil excusas. Se acabó el amor. Ya no me siento igual contigo. Cuando realmente en tu voluntad habías decidido que lo que querías era compañía. Para Navidad, por ejemplo, a muchos les pasó. O ahorita que está terminando el verano y dicen, ay, era un amor de verano. Algo por el estilo, ¿verdad? Pero lo que digo es esto, mira, la voluntad es esta facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad, optar por un tipo de conducta determinada. La voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia. El ser humano es consciente de lo que va a hacer y entonces toma una decisión, hace una elección. Me voy a ir por esta calle porque me conviene más, voy a estudiar esta carrera porque es lo que a mí me gusta. Y entonces, ¿qué hace? Hace uso de su facultad de gobernar sus propias decisiones, sus propios actos, decide libremente y a eso le llamamos la voluntad. La voluntad es también esta facultad de decidir y ordenar por la propia cuenta. Es una propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención o con un resultado. Ahora, ¿desde cuándo el hombre tiene conciencia? ¿Desde qué momento? Después de que han desobedecido la única cosa que Dios les dijo no hacer. Después de ese momento, ellos son conscientes. Allí estaba el pasaje donde podían volver a revisar en Génesis capítulo 3. Pero hablando de la otra palabra, la palabra libertad, vemos que la libertad es esta capacidad que tiene el hombre para hacer, para obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. Esto es lo que nos hace responsables a nosotros de lo que hacemos. Que entras a clase, que la ves, que no la ves, que haces la tarea, que no la haces, que ayudas en casa, que no, que trabajas, que no, que no. ¿Qué digo? Lo que digo es que la libertad es esta capacidad del ser humano para hacer lo que le da la gana. Así es como nosotros hablamos. Es la capacidad para hacer lo que a uno le da la gana. Bueno, estos dos términos están muy relacionados. La conciencia y la libertad. Podríamos decir que son casi lo mismo, pero no lo son. Y muy probablemente vamos a discutir este asunto más adelante. Porque la conciencia se define como el conocimiento que un ser, que tú, el conocimiento que yo tengo de mí mismo. Que dónde estoy,
Es que yo no sabía que si me tomaba estas drogas me iba a poner así de loco. Yo no sabía que si me terminaba todas estas cervezas iba a terminar haciendo ese espectáculo. No, no, que la conciencia es el conocimiento que tienes de ti mismo y el conocimiento de lo que está pasando alrededor tuyo, pero también se refiere a este aspecto moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y del exterior. ¿Cómo? Que no digas de que no te diste cuenta, que te estaban haciendo presión social y que accediste en lugar de rechazarlo, por supuesto, ¿verdad? Que esto es una realidad con la que algunos de ustedes todavía luchan. Pero no solo esto, sino que además también luchan con los problemas propiamente internos, propiamente de uno, ¿verdad? Inseguridades, temores, y entonces algunos sueños y metas por cumplir que te llevan a volverte un TikToker o algo por el estilo, ¿verdad? Quizá a veces mostrar más piel o a veces sentirte deprimido porque estás luchando con estos estímulos internos y externos. ¿Qué hace la conciencia? Te hace darte cuenta de esta realidad, la realidad tuya, ¿dónde estás? En tu interior, en tu exterior y de tu entorno. ¿Qué está pasando alrededor de tu vida? Entonces, ¿existe alguna relación entre ambas, entre la voluntad y la conciencia? ¿Hay algo que las podríamos relacionar y decir son primas, son hermanas? ¿Qué son? ¿Son la misma cosa? Bueno, otra vez, un poquito de reflexión aquí para que puedan pensar, decidir y quizás hasta escribir algo por ahí, ¿verdad? En el foro. Miren, la idea era que como esta clase la íbamos a tener presencial, pero la última intervención, pues recibimos esta charla de este hombre desde Guatemala. Íbamos a tener estos breakout rooms que me sugirieron y como ven, ahí había un poco de discusión. Pero en vista de que ya no pudimos tener la clase, la he grabado de esta manera para que ustedes puedan hacerlo y para que puedan escuchar la clase y no perderla. Pero vamos a practicar estos breakout rooms la próxima clase, nuestra próxima sesión. Ahora sabemos que esto, número uno, el ser humano es un ser consciente de sus actos. El ser humano posee voluntad propia. Es decir, que también ejerce libre albedrío. Esas tres cosas sabemos, que es consciente, que tiene voluntad propia y que puede decidir solo, sin presión, libre albedrío. Ahora, hablemos de esto otro, la falta de conciencia. ¿Cómo? La falta de conciencia en el ser humano viene producto de la falta del conocimiento de sí mismo. ¿Cómo? Que el hombre no es consciente de lo que está haciendo o del entorno que lo rodea. Entonces le vamos a llamar a esto falta de conciencia, cuando un ser humano no tiene conocimiento de sí mismo y tampoco del entorno que lo rodea. La falta de voluntad es, por ejemplo, cuando el ser humano no desea tomar una opción y se ve obligado a tomarla. Yo no quería besarla, pero me vi obligado por mis amigos que le diera un beso frente a todos ellos. Entonces, hablo de cosas que quizás ustedes irán a sentir en algún momento relacionados. Yo no quería estudiar esta carrera, pero mis padres me obligaron porque me dijeron que si yo no estudiaba esta carrera no me pagaban la universidad. No fue una decisión con libre albedrío, no, fue algo que te viste obligado a tomar. ¿Qué hay ahí? Falta de voluntad. Falta de libertad es cuando el ser humano no puede realizar una acción. Como decimos, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pensar que vivimos en un país libre, que podemos ir a donde nos da la gana, a la hora que nos da la gana, cuando nos da la gana, con quien nos da la gana, eso es una mentira, eso es una falacia. Vean el incremento de los casos de las personas desaparecidas, mayormente mujeres. Qué peligroso está para ustedes, chicas. Voy a animarles a que tengan mucho cuidado y que eviten, la medida de lo posible, andar solas, porque tal ha sido el incremento que inseguro es como me siento y como la mayoría de personas nos sentimos en este momento. Entonces, no podemos realizar esta acción de ir a donde queremos con libertad. ¿Por qué? Porque no existe la palabra libertad en esta condición, ¿verdad? En esta condición de la que estoy hablando. El actuar humano está orientado por todo aquello que aparece como la mejor opción. Nosotros,
hacemos las cosas que nos parecen la mejor opción. Desde las actividades recreativas hasta el empeño por mejorar en el trabajo, sacar adelante a la familia, ser productivos, eficientes o quedarse en casa, raganear y disfrutar. Cualquier cosa, ¿verdad? Lo que uno decida, pero el ser humano está orientado por todo aquello que le parece la mejor opción, la mejor decisión. La voluntad entonces opera principalmente en dos sentidos, la que es espontánea y la que es consciente. Cuando hablamos de esta voluntad de manera espontánea, nos referimos a la motivación y al convencimiento de realizar ese algo, como el querer salir de los problemas, el querer salir adelante, salir a pasear con alguien, iniciar una afición, un pasatiempo, organizar una reunión, asistir a un entrenamiento, etcétera. Entonces dices, espontáneamente, quiero hacer esto, quiero ir al cine, quiero comer, quiero ir, quiero llegar, quiero probarlo, ¿verdad? Consciente, la voluntad consciente se debe entonces al esfuerzo u obligación a realizar esta cosa. Ya no es espontáneo, ya no es solo porque quiero, pero cuando la voluntad es consciente, lo que sucede es que me veo en la obligación de terminar un informe a pesar del cansancio, de estudiar esta materia que no me gusta, de presentar, de recoger las cosas que están afuera del lugar, de levantarse a pesar del sueño, etc. Es la voluntad de forma consciente. La voluntad es fundamental para el ser humano, porque le da la capacidad de llevar a cabo sus acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento. El ser humano tiene esta voluntad tan importante en su vida, la posee para darle la capacidad de ir al contrario de lo que le están diciendo si considera que es bueno para él. Yo no voy a tomarme esa cerveza. ¿Por qué? Todos estamos tomando. Bueno, ustedes pueden seguir. A mí no me interesa. Yo no quiero. Esa es tu voluntad. Sin voluntad no se pueden lograr objetivos planeados. No me voy a rendir. Voy a seguir adelante con esta carrera. El COVID no nos va a detener. Se puede simultáneamente observar lo que se hace, lo que se desea hacer y además tener conocimiento de las razones por las que se elige hacer eso en lugar de otra cosa. Es una pregunta, pero es una pregunta retórica. Sí se puede hacer, se puede simultáneamente observar lo que se desea y tener el conocimiento de las razones por las que se elige hacer eso. Pues yo diría que sí. Para eso vamos a hablar también del libre albedrío. El libre albedrío es esta potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y según elija. El libre albedrío, que ya lo vimos allá arriba, ya me recordé, significa que las personas tienen naturalmente la libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, sin tener necesidades o limitaciones, o para una predeterminación divina. No. El libre albedrío es que yo puedo obrar según me da la gana. Entonces, la libertad que tiene el ser humano para hacer el bueno, para hacer lo bueno, tanto como para hacer lo malo. Esto es el libre albedrío, justamente. Y así es entonces que llegamos al principio fundamental del libre albedrío, que no es otra cosa que es la libertad de decisión. ¿Quieres venir? Ven. ¿Quieres comer? Come. ¿Quieres irte? Pues vete, etcétera. De eso se trata en términos generales el libre albedrío, la libertad de decisión. Ahora, el libre albedrío en la Biblia significa esta facultad que Dios le ha dado al hombre para obrar según el ser humano desee. Puede obrar de manera independiente de sus decisiones, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. Ya vemos el caso de Adán y Eva. Tuvieron esta libertad, la facultad de decidir libremente, sin la presión de nadie. Y este es otro ejemplo. En el libro de Josué se describe una situación específica y hace esta pregunta: escogeos hoy a quién sirváis. Lo que revela es que las personas del pueblo de Israel pues podían decidir, tenían este libre albedrío, tenían esta facultad dada por Dios. El libre albedrío en filosofía nos presenta algo muy similar, y es que San Agustín de Hipona sostenía que el libre albedrío es la posibilidad que tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal, muy cercano a lo que nosotros hemos visto. Por otro lado, el determinismo, toda conducta
en el determinismo. Toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa. De modo que nuestras decisiones estarían determinadas indefinidamente por todas las causas que la preexisten. Entonces, el determinismo nos enseña eso, que lo que nosotros estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando, son determinadas por una causa preexistente, como si algo te estuviera motivando a hacerlo y no la libertad propia, no la libertad misma. Y ahora pues llegamos a la última fase de esta trilogía que les he presentado esta mañana. Esta es la última etapa de la antropología bíblica y se llama el ser humano restaurado. El ser humano antes de la caída, el ser humano después de la caída, y el propósito de Dios es la restauración del ser humano. Jesucristo es presentado como el Hijo de Dios que viene al mundo para restaurar al ser humano de esta caída, de la pérdida de la imagen. Dice en 1 Corintios 15, 21, pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, la herencia que Adán le dio a la humanidad es que, dejamos de ser inocentes. Y ahora somos culpables de la desobediencia de Él. En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora lo que quiere decir es que Jesús está trayendo de nuevo esta relación entre Dios y el hombre. Jesús tiene el propósito de rescatar y de restablecer lo que se había perdido. Su voluntad y libre albedrío son entregados para cumplir la voluntad de Dios y no la voluntad propia. Este es el propósito de Él, que como en el principio Dios decidía todo y el ser humano únicamente conocía lo bueno. Ahora Jesús busca lo mismo, que ya no decidamos por nosotros, pero que las decisiones que tomamos sean decisiones tomadas por Dios, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, no vino sino a buscar vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya conocen este pasaje, es sumamente famoso, la mayoría de ustedes que van a la iglesia lo han leído, y si no, pues alguna vez lo habrás oído, aunque sea en la calle. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ahí está de nuevo ese elemento de Dios rescatando al ser humano. Y en 1 Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una fecha que hace poco estábamos celebrando, la Pascua, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Por lo tanto, teológicamente, la Biblia presenta dos familias. La primera es la familia de Satanás. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. La frase significa de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero también habla de esta otra familia, la familia, antes de presentar la otra familia, aquí tenemos muy claramente que Satanás tiene una familia, que como uno entra a la familia de él. Bueno, es por nacimiento natural, a través del padre físico de Adán, que cada persona que muere, cada persona que vive, cada persona que nace ya entra en la familia del diablo. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. A partir de ahí vemos que todos los descendientes de Adán tenían la semejanza y la imagen de Dios. No, ya no la tiene, la ha perdido. Todos los seres humanos hemos perdido esta semejanza con Dios, y entonces hemos heredado esta semejanza de Adán. Y lo que entendemos a partir de esto es que lo que nos ha heredado es una naturaleza pecaminosa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es lo que la Biblia establece. Ahora, la otra familia, la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que en la familia del diablo uno entra por un nacimiento físico, pero en la familia de Dios no. No es por nacer físicamente, sino que dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ok, ¿cómo es la cosa entonces? Es que uno puede entrar a la familia de Dios por un nacimiento espiritual, a través del sacrificio de la muerte de Jesús. Dice en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo entro en la familia de Dios? Bueno, Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, lo que este pasaje de la Escritura hace es desmentir el mito de que todas las personas van a ir al cielo. No, no todos van a ir al cielo. De que todos son hijos de Dios, tampoco. Eso no es cierto. Quien haya dicho eso miente o tan solo no ha leído la Biblia. Porque lo que la Biblia presenta es la información precisa de cómo entrar al cielo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la clave. Con el corazón uno cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que yo creo todo esto. Bueno, entonces tienes que decirlo. Tienes que decirle a Dios que Él es el Señor de tu vida y que quieres que entre en tu corazón y que quieres que Él sea el Rey de tu vida y que te salve. Porque creerlo únicamente no basta, no es suficiente. Dice que con la boca se confiesa para salvación, una confesión verbal. Todas las referencias bibliográficas han sido tomadas de la Biblia, la Reina Valera 1960.